Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy miércoles 23 de septiembre del 2015, nuestro estudio lleva por título Pecadores que necesitan gracia. Para comenzar vamos a pedirle la dirección a nuestro Padre Celestial a través de una oración. Oremos. Eterno y amoroso Padre Celestial, alabamos y bendecimos su santo nombre, porque grande es su misericordia para con nosotros, Señor. Gracias por permitirnos una vez más estar aquí compartiendo su santa palabra. Bendiga en gran manera este ministerio, bendiga a todas las personas que nos escuchan donde quiera que se encuentren, y que este mensaje de gracia que usted nos otorga en este día sea de aliciente para nuestras vidas, para nuestros corazones, y nos motive para ser hijos obedientes donde quiera que nos encontremos, Señor. Bendiga en gran manera este momento y sea usted nuestro director. En el nombre de Jesús se lo suplicamos. Amén. Bien, pecadores que necesitan gracia. El texto que abre la introducción de este estudio se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, verso 17, y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto es la gracia. La gracia es algo gratuito que se nos ofrece, es un regalo. Pero al recibir este regalo, nosotros adquirimos una responsabilidad que debe de beneficiarnos a nosotros mismos. Si nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 6, verso 11 al 13, y vemos una historia interesante del pasado, que probablemente se esté repitiendo. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Cuando nuestro Creador vio el límite de la paciencia para soportar tanta violencia por su creación, Él se arrepintió de haber creado al hombre. Sin embargo, en ese tiempo había un hombre que todavía podía escuchar la voz del Señor, que todavía estaba atento a ese llamado. Y este hombre fue Noé. Y nosotros podemos leer en el verso 13, dice, ¿a quién le dijo estas palabras? Dijo pues Dios a Noé. Se dirigió con Noé porque Noé era la única persona en ese momento que todavía tenía temor de Dios, que todavía tenía respeto hacia Dios. Pero todos los demás estaban enajenados en sus concupiscencias, en su violencia, en toda su maldad, en toda su perversión. Y si nosotros miramos a nuestro alrededor, a pesar de que la gracia de Dios ha estado presente, así como en esos tiempos, a través de un arca, porque el arca en ese momento significó la gracia de Dios, porque fue la única forma en que Noé y su familia fueron salvos, obedeciendo la voz de su Creador al construir un arca. Si leemos todo el capítulo 6 del libro de Génesis, comprenderemos que realmente Dios era grande en misericordia y en amor, y que no destruyó a la humanidad solo por destruirla. Realmente había subido, dice, pues toda su maldad hasta el trono de Dios. Era intolerable. Y si nosotros miramos a nuestro entorno, creo que estamos en peores condiciones que en ese tiempo, ya que a pesar de todo el conocimiento, de toda la manifestación de amor que Dios ha provisto para nosotros, nosotros seguimos enajenados en nuestro pecado a veces. Y el considerar que somos parte de una iglesia, eso no es garantía que estamos cumpliendo con ese pacto de gracia que Dios dio a su pueblo. Si nosotros leemos Romanos capítulo 3, verso 23, nos declara nuestra condición. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Dice las Sagradas Escrituras que no hay justo ni siquiera uno.
Todos pecamos, todos nacimos en el pecado, todos necesitamos un Salvador y ese Salvador fue otorgado por gracia. Entonces, si nosotros hemos recibido esa gracia, nosotros también hemos recibido una responsabilidad que no nos va a beneficiar si nosotros no cumplimos al pie de la letra las recomendaciones de nuestro Padre Celestial. Así como en los tiempos de Noé, Él ordenó que se construyera un arca. En ese tiempo la gente no conocía la lluvia, ni una gota de lluvia había caído del cielo en ese tiempo. Recordemos que era el rocío que regaba las plantas. Entonces, en ese tiempo no se conocía la lluvia. Y muchos, cuando escucharon a Noé pregonar que vendría un diluvio, se burlaron de él. Pensaron que estaba loco, lo insultaron. Pero Noé siguió las instrucciones de Dios fielmente y construyó el arca hasta terminarla. Aunque todos lo criticaron, él construyó el arca. Y cuando llegó el diluvio, el arca fue el único medio de salvación para Noé y para su familia. Y en nuestro tiempo, todos conocemos las lluvias, y es más, no solo las lluvias, los tornados y todo lo que destruya a veces al paso en nuestros días, pues cuando se acerca alguna tormenta, ¿verdad? Nosotros conocemos cómo destruye a su paso. Y a nosotros Dios no nos ha pedido construir un arca, pero nos ha pedido aceptar ese pacto que fue sellado en la cruz del Calvario con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos ser salvos. Y eso conlleva una responsabilidad, porque nuestro Señor Jesucristo, antes de partir, nos dejó el mandamiento más grande, que es de amor. Amar al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces nosotros tenemos que cumplir con ese mandamiento para que nosotros podamos ser contados bajo esa bendita gracia de nuestro Salvador. Porque si nosotros hacemos las cosas por amor, no vamos a tomar como que nos están exigiendo algo, como que, híjole, es que tenemos que cumplir con eso o tenemos que hacerlo forzosamente. No, cuando amamos a alguien, nosotros voluntariamente hacemos todo para complacer a quien amamos. Por eso Dios sabe que si nosotros por amor le servimos, por amor hacemos las cosas, nuestra vida va a manifestar esa misma gracia que hemos aceptado de parte de nuestro Creador. Nosotros si leemos, por ejemplo, el libro de Ezequiel, capítulo 18, Ezequiel capítulo 18, versos 21 al 22, dice: Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió le serán recordadas, no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. Estas fueron palabras para el profeta Ezequiel, para recordarles el camino de un Dios justo a la creación de Dios, porque todos somos creación de Dios. No importa si hemos escuchado o no hemos escuchado su palabra, todos somos creación de Dios, pero si nosotros prestamos oídos a la palabra del Señor, y dice que si guardáremos sus estatutos, e hiciéremos según el derecho y la justicia que Él nos implementó en sus sagradas escrituras, de cierto viviremos y no moriremos. Y todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados que hayamos cometido, no serán recordados delante de Dios, sino que nosotros viviremos en su justicia. Es que la justicia la alcanzamos a través de nuestro Padre Celestial, a través de su misericordia, a través de su amor manifestado.
en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros por nosotros mismos no tenemos mérito alguno, por nosotros nuestras obras no valen delante de Dios si no es por el amor que Él nos tiene, porque lo dice el libro de Efesios y Pablo lo comprendió perfectamente. El apóstol Pablo realmente comprendió ese amor, esa misericordia y esa gracia, y es por eso que si nosotros leemos sus libros, sus escritos, nosotros vamos a comprender también la gracia y el amor de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y el libro de Efesios capítulo 2 versos 8 al 9 nos habla, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y esto es cierto, nosotros somos salvos por gracia y por fe. Noé, al construir un arca, tuvo fe en la palabra de Dios, porque si no hubiese tenido fe en la palabra de Dios, al escuchar las burlas y todo lo que la gente le gritaba, él hubiese desistido y él no hubiese determinado construir el arca. Pero gracias a la fe que Noé tuvo, es como él y su familia fueron salvos a través del arca. Y nosotros, en nuestro tiempo, el arca simbolizaría la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y si nosotros creemos y si nosotros aceptamos esa gracia, no importa que la gente se burle, no importa que nos crean locos, no importa, pero si nosotros obedecemos y guardamos sus estatutos, dice que no por obras para que nadie se gloríe, pero por fe nosotros sabemos que nuestras obras tienen que dar testimonio de la fe que tenemos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un complemento, no puede ir una cosa separada de la otra. La fe sin obras es muerta, igual que las obras sin fe es muerta. Entonces nosotros aquí podemos comprender que si nosotros profesamos y decimos tener fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida, nuestra forma de vivir tiene que dar testimonio de ello. Y es allí donde salen nuestras obras. No por esas vamos a ser salvos, pero eso dice que nosotros estamos viviendo conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Noé, al construir el arca a vista de toda la gente que le rodeaba, estaba manifestando la fe que tenía en la palabra de Dios. Ahí está, él estaba trabajando, estaba construyendo el arca, él y la ayuda de su familia. Y allí en esas obras estaban manifestadas la fe que él tuvo al escuchar la palabra de Dios. Entonces nosotros también, cuando escuchamos la palabra de Dios hablando a nuestros corazones para que nos arrepintamos, para que aceptemos esa gracia, nuestras obras tienen que dar fe, tienen que dar testimonio que en realidad hemos escuchado el llamado de nuestro Padre Celestial. Si nosotros leemos el libro de Génesis, el capítulo 6, como ya lo habíamos mencionado, nosotros vamos a comprender más a fondo cómo es la condición del ser humano y cómo es la misericordia de Dios. Si la gente hubiese escuchado a Noé, la gente se hubiese salvado. Pero la gente no escuchó a Noé, por tal motivo, la gente se perdió. Después, Dios se arrepintió de esa destrucción. Sin embargo, ya era demasiado tarde, porque la gente misma escuchó por 120 años un mensaje que rechazó. Dios no puede obligar a nadie, así que la gracia es para todo aquel que la acepte. El libro de Hechos, capítulo 17, verso 30, nos dice algo muy interesante, vamos a leerlo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios en su infinita misericordia nos perdona todo el pasado que vivimos mal porque no le conocíamos, pero ahora que le conocemos nos manda a arrepentirnos. ¿Para qué? Para que su gracia sea manifestada en nuestra vida. La gracia de Dios, recordemos que es un pacto que se selló con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Es un pacto
que Él trae desde un principio con Noé a través del arca, con Abraham a través de su fe. Y Abraham le prometió que su simiente sería bendecida con ese mismo pacto que hizo por fe. Con Abraham se hizo un pacto de fe y es el pacto que nosotros renovamos a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros no cumplimos con las responsabilidades que nos corresponden, no vamos a ser dignos de entrar en esa gracia redentora de nuestro Padre Celestial. Es la única forma. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Dice que lo primero que nos manda es arrepentirnos. Él tolera que hayamos sido ignorantes de todo esto en el pasado. Pero hoy que estamos conociendo la palabra del Señor y que sabemos que por su gracia podemos ser salvos, hoy nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar nuestra manera de pensar. El espíritu de la profecía en el libro Salvos por la gracia de Dios, en la página 120, dice algo muy interesante que quiero compartir con ustedes. El favor divino, la gracia de Dios derramada sobre nosotros mediante Jesucristo es demasiado precioso para cambiarlo por cualquier obra supuestamente meritoria del hombre finito y sujeto a error. El hombre no tiene nada en sí mismo. El talento más exaltado no se origina en el hombre, sino que es el don de su Creador. Y no puede comprar nada de Dios. El oro y la plata no pueden comprar el favor de Dios, porque la riqueza del mundo es un talento que Dios ha confiado. Nadie piense que costosas ofrendas hechas a empresas de bien lo elevarán ante la vista de Dios, o adquirirán por el favor del cielo, o le procurarán un lugar en las mansiones que Cristo ha ido a preparar para aquellos que le aman. La preciosa sangre de Cristo es plenamente eficaz, es suficiente. La única esperanza del pecador descansa plenamente sobre Cristo Jesús. Nuestra aceptación por Dios es segura únicamente mediante su Hijo amado. Y las buenas obras no son más que el resultado de la obra de su amor que perdona el pecado. No son un crédito para nosotros y no se nos reconoce ninguna cosa por nuestras buenas obras, por las cuales podamos reclamar alguna parte para la salvación de nuestras almas. La salvación es libre de don. La salvación es el libre don hecho al creyente, que le es dado únicamente por intermedio de Cristo. El alma afligida puede encontrar paz mediante la fe en Cristo. No puede presentar sus buenas obras como un recurso para la salvación de su alma. La sierva del Señor nos declara y nos dice que nuestras obras, cuando son por fe, ni siquiera son nuestras. Son el resultado de la gracia de Dios en nuestra vida. Esas obras de fe son la manifestación de la transformación que Dios está haciendo en nuestros corazones. Por eso es que ninguno de nosotros puede hacer una obra para gloriarse delante de Dios. Y nos aclara que ni el oro ni la plata pueden comprar el favor de Dios, porque Dios es el dueño de todo. Y si nosotros contamos con algún recurso valioso en nuestra vida, no es por nuestro esfuerzo, es porque Dios permitió que nosotros administráramos esa parte de las riquezas de este mundo. Sin embargo, ni todo el oro ni toda la plata de este mundo podría comprar el favor de Dios, que es la gracia redentora a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que la única esperanza de nosotros como pecadores descansa plenamente sobre nuestro Señor Jesucristo, que fue el que dio su vida por nosotros. Entonces nosotros podemos comprender aquí que nuestra condición requiere que nosotros tomemos carta sobre este asunto y tomemos más en serio la palabra del Señor. Nuestro Dios es un Dios justo y Él no quiere que nadie se pierda. Y eso lo dice Ezequiel capítulo 33, verso 11. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos.
¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Nos hace esa pregunta. ¿Por qué? Si Cristo ya murió por nosotros, ¿por qué nosotros no tomamos una decisión de servirle, de obedecerle para ser salvos? ¿Por qué? ¿Qué cosa nos impide? ¿O cuáles son esas cosas que nos impiden aceptar ese pacto de gracia con nuestro Padre Celestial? Debemos de analizar nosotros, porque Dios está presto para salvarnos, pero recordemos que así como en los días de Noé, hubo un límite de tiempo, el cual Dios derramó el agua, y entonces el diluvio se llevó a todas las personas, a toda la creación. No solo destruyó personas, destruyó la tierra, lo dice la palabra del Señor. El único que se salvó fue Noé y su familia, porque escuchó la voz de Dios. Y entonces cuando vamos a San Mateo, dice que como en los días de Noé, así serán nuestros días. Eso quiere decir que nosotros no estamos muy lejos de esa historia que se vuelva a repetir. Sin embargo, hoy estamos a tiempo de aceptar el llamado de nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser salvos. Efesios capítulo 3, verso 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Nosotros entonces podemos comprender que ahora nosotros somos parte de esta gracia redentora. Nosotros ahora somos parte del plan de salvación de nuestro Padre Celestial. Nosotros no podemos quejarnos de que ignoramos la forma en la que podemos ser salvos, porque nosotros ahora sabemos que Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia dio a su único Hijo para redimirnos y solo está esperando que nosotros aceptemos esa redención, pero también que aceptemos el compromiso de amarle, el compromiso de obedecerle, el compromiso de servirle por amor, no por obligación. El libro de Romanos capítulo 1, verso 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nosotros sabemos que si somos tan culpables como pecadores, como seres humanos, lo único que merecemos es la ira de Dios, porque dice que es lo que se revela contra toda impiedad. Mas, sin embargo, nosotros podemos comprender que Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia nos llama a arrepentirnos de todos nuestros malos caminos y nosotros vamos así poder salvar nuestra vida a través de la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos ser salvos por nosotros mismos, pero si nosotros creemos en la gracia de nuestro Padre Celestial, nosotros podemos ser salvos. Y en Apocalipsis 21, en 21:8, en Apocalipsis 22:15, nosotros tenemos una advertencia. Si nosotros no aceptamos esa gracia redentora, vamos a leer Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios es tan amoroso que nos está dando oportunidad de arrepentirnos, pero si nosotros no aceptamos esta oportunidad, esta gracia, nosotros vamos a ser condenados, ¿no? Entonces es tiempo que nosotros aceptemos esta parte tan preciosa, este regalo tan precioso que Dios está ofreciendo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos redimidos y recordemos que nosotros somos salvos por gracia porque no merecemos esto por nuestra vana manera de vivir. Sin embargo, debemos de escuchar la voz de nuestro Padre Celestial y debemos de comprender que lo único que Él desea de nosotros es obediencia. Y el libro de Habacuc capítulo 2 verso 4 dice, el justo en su fe vivirá. Y Romanos 1:17 dice, el justo vivirá por la fe. Entonces, muchos pasan largos años en tinieblas y duda debido a que no sienten cómo quieren vivir, pero el sentimiento no tiene nada que ver con la fe. La fe que obra por amor y purifica el alma no es cuestión de un impulso, no es cuestión de un sentimiento. Se arriesga a salir basada en las promesas de Dios, creyendo firmemente que lo que Él ha dicho es capaz de realizarlo.
Nuestras almas deben ser enseñadas a creer, a confiar en la palabra de Dios, esa palabra que declara que el justo vivirá por la fe. Que Dios bendiga su palabra, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, y sabemos que Dios en su amor no solo condena, Él está ansioso con los brazos abiertos, esperando a que aceptemos esa gracia redentora. Pero nosotros debemos ser justificados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y eso conlleva una responsabilidad. Así que debemos de olvidarnos de nuestros malos caminos y volvernos al camino de nuestro Padre Celestial. Como Él decía en Ezequiel 33, verso 11, volveos, volveos de nuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Esto quiere decir que no importa si estamos dentro de una iglesia, si pertenecemos a una religión, si nuestra vida no ha sido transformada, no vamos a ser parte de esa gracia redentora. Entonces nosotros debemos de procurar obedecer y escuchar la voz de Dios a pesar de las burlas, a pesar de todo lo que se nos venga, porque sabemos que el enemigo está presto para ponernos tropiezo, pero Dios en su amor y en su infinita misericordia, Él puede salvarnos de todas las tentaciones si nos ponemos en sus preciosas manos. Y esta es una promesa para todos, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Dios no se goza en que el impío se pierda, dice su palabra. Él se goza en que todos procedan al arrepentimiento. Que Dios nos dé la oportunidad de arrepentirnos y que sea Él quien nos ayude a vivir conforme a su santa palabra para aceptar así esta preciosa gracia. Les agradecemos el que nos hayan acompañado el día de hoy. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Les invitamos a visitar nuestra página web que es www.nochesdeesperanza.net. Pueden dejarnos ahí sus comentarios, algún mensaje. Si tienen algún pedido de oración, con mucho gusto pueden hacerlo llegar en la sección de mensajes. Si Dios nos permite, nos escuchamos el día de mañana. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren y que pasen un excelente día. Amén.